2007 que circula en Internet, lo han, en este caso, adaptado para poder instalar el 64 bits a la fuerza, ¿no? Existe, existe toda una serie de pasos que no lo tengo mapeado, instalarlo en 64 bits, ¿no? En realidad no son muy complicados, pero sí hay que tenerlo bien mapeado, ¿no? No lo tengo ahorita mapeado, ¿no? Pero no es que exista un instalador de 64 bits, ¿no? De 64 bits. Tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Es la única versión que existe ahora en el mercado, que es la del 2007. Hubo un tiempo donde estaba la del 2012, pero esa ya no tiene pues la licencia activa, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De hecho, que hay muchas diferencias con la versión 2018, pero nos sirve bastante para garantizamos un nivel intermedio de aprendizaje de este curso, ¿no? O en este caso, este programa. Para poder arrancar el sistema virtual, ya comenzando la clase, ¿se está grabando, no, Melina? Sí, profesor, sí, se está grabando. Perfecto, entonces, para poder entrar, entramos al Oracle BB VirtualBox, en este caso lo tengo en mi escritorio. Para poder iniciar cualquier sistema operativo virtual, vamos a donde dice iniciar, vamos a la flecha verde y le damos a iniciar, ¿no? En mi caso yo lo tengo, bueno, instalado en esta versión. Podríamos tener en otras versiones diferentes, es indistinto, ¿no? Ahora, el sistema virtual no es un sistema virtual que te jale muchos recursos, ya que el mismo programa en sí, el JK Simblas, en esta versión 2007, es un programa liviano, ¿no? Entonces, por lo que dicen algunos, este programa no te jala muchos recursos, ¿no? Te jala recursos muy pocos, realmente limitados, ¿no? Entonces, obviamente en el sistema virtual no podemos instalar pues programas pesados, ¿no? No es recomendable instalar AutoCAD, o el Office, o en este caso el lector de PDF, ¿no? No es recomendable, ¿no? Solamente el JK, utilizan solamente el JK, y salvo por ahí que tengan un programa adicional, ¿no? Pero no creo, ¿no? Porque ya normalmente estos programas ya no son para 32, ¿no? Son para 64 bits, ¿sí? Entonces, una vez que arrancamos, nos vamos al menú inicio y tenemos todos los programas, ¿no? En mi caso lo tengo en la carpeta GK Simblas. Todo debería tener en esa carpeta, ¿no? Tenemos lo que es el 2D Mesh para Open, el 2D Face para lo que son frentes en minería subterránea, el 2D Rim para talados largos, el 2D View, que es una especie de visor para todos los diseños del 2D Bench, es un visor, mejor dicho, y el GK Ace, que es un administrador de voladuras para cualquier tipo de voladura que hagamos en estos tres módulos, ¿no? El help, los help son, en este caso, manuales. Por ejemplo, entro al manual del 2D Bench, que lo vamos a encontrar también en un programa. Y este manual nos sirve para ver, en este caso, toda la información del curso, ¿no? Por ejemplo, del 2D Bench, puedo entrar al General, puedo entrar al Overview, por ejemplo, ¿no? ¿Qué información me va a dar? Puedo entrar al Menú, ¿no? O al menú Vista. Puedo entrar, por ejemplo, al Upload Data, ¿no? Design Data, agregar o Select Database, por ejemplo, para lo que es selección de base de datos, muy importante esto, importar geometrías, que vamos a ver también en el curso, cómo importar strings, taladros, archivos en AutoCAD, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es muy importante estos help. Si tuvieran tiempo, disponen de tiempo, léalo, lo pueden traducir también con cualquier programa y podemos tenerlo ya una especie de manual adicional, ¿no? Y lo bueno que este help, que lo encuentran acá en el programa, está para cualquiera de los módulos del JK Simblas, ¿no? Y para terminar, el utilities. Los utilities o los utilitarios son dos, ¿no? El stock view y por ahí el Janix, ¿no? Las unidades. El Janix no lo vamos a tocar porque trabajamos con unidades por defecto. El Stock View es en este caso un visor de stock o un visor en este caso un editor de stock que sería la base de datos de explosivos, ¿no? En la versión original se puede crear base de datos de explosivos de forma manual con este programita, con este utilitario.
se puede crear base de datos explosivos en este caso de cualquiera, ¿no? Pero nosotros también vamos a hacer algunas aplicaciones de cómo, por ejemplo, añadir un explosivo que no está en la base de datos, que no está en el stock, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Que es un caso muy común cuando hagamos simulaciones, ¿no? El explosivo no se encuentra en la base de datos, ¿no? Entonces, existen algunos métodos manuales para poder, en este caso, ingresar esos valores de los explosivos, ¿no? La base de datos de explosivos. ¿Sí? Entonces, para terminar esta parte, el 2D Bench nos sirve para lo que es tajo abierto, pero podríamos hacer también voladuras de subterráneo, talados largos, podríamos hacer, por ejemplo, frentes, ¿no? Carreteras, obras civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Para cualquier tipo de diseño. En realidad, el programa, por un tema mismo de programa, no le interesa mucho en qué tipo de diseño hagas o en qué tipo de condición hagas tu voladura, ¿no? En realidad, esa parte ya se ve en el tema de lo que es el diseño de lo que es carguillo, diseño de salida, etcétera. Entonces, el programa puede soportar cualquier tipo de voladura, hay que hacer solamente algunos ajustes en algunos comandos para poder visualizarlo perfecto, ¿no? Ahora, yo recomiendo, si van a hacer, por ejemplo, de subterráneo de talados largos, el 2D Bench, ¿no? Que es un poco más aplicativo, ¿no? Pero también existen otros programas en el mercado, ¿no? Que lo vamos a ver también en clases posteriores. ¿Sí? Bueno, y el 2D Face, que es netamente para diseño y simulación de voladuras en frentes, llámese tunelería, en minería subterránea. Y el 2D Ring es netamente para lo que son talados largos, ¿no? Vamos a hacer talados largos por secciones, por filas, etcétera, etcétera. Y el último, el GKBNace, es un administrador de voladura, ¿no? Y este 2D View nos sirve para visualizar todos nuestros diseños de una forma especial con el 2D Bench, ¿no? Es un visor, podemos considerarlo isométrico, ¿no? Del 2D Bench. ¿Eh? No sé si hay una consulta para poder ya, en este caso, arrancar el programa. Alguna consulta de parte de ustedes. La idea es que, bueno, que tienen alguna duda, alguna consulta, pueden activar su micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Yo estoy constantemente viendo, pues, si hay alguna una consulta, alguien está escribiendo o alguien está, en este caso, eh, conversando, hablando, perdón, ¿no? O desea conversar o desea hablar, ¿no? No sé si había alguna consulta, algo que quisiera hacer. Bueno, me presento de nuevo, ya la gran mayoría, bueno, ha visto mi nombre, soy Francisco Rojas, soy ingeniero de minas, experiencia no solamente en voladuras, sino también en planeamiento, productividad, consultoría y bueno, en empresas mineras también del Perú, ¿no? Entonces, trabajando con los amigos de Easy y Yesov ya casi 4 años creo, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, si no viene una consulta, podemos pasar a la parte del programa en sí, a la aplicación. Todos deberían poder arrancar el programa. Si por AVE no pueden arrancar el programa, donde van todos los programas y se van al GCAD Simblas y al 2D Bench, si no les sale esta opción, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente, ¿no? Debemos, en este caso, ir al equipo. Bueno, yo lo tengo en mi equipo, disco C, archivos de programa, JK Simblas, y donde está el sapito, que es en este caso el emulador, le doy clic derecho y le doy ejecutar como administrador, ¿no? Le doy sí, y para poder en este caso emular un activador le damos Daily 6, ¿no? Debe aparecerte un montón de caracteres, y ahí recién debe estar en este caso activado para poder usar el programa, ¿no? Bueno, el driver está instalado y todo eso, ¿no? Si alguien tuviese algún problema, por favor, lo escribe acá en el chat, o levante la mano, o también puede activar su micrófono para ver la instalación de este caso, la activación del programa, ¿no? Bueno, entramos entonces a otra vez archivos, todos los programas, JK Simblas, y entramos al 2D Bench, ¿no? Entonces entramos a lo que es a todos los programas, JK Simblas, 2D Bench. Esta es la vista principal del 2D Bench. Yo he estado ya pues haciendo algunos diseños. Voy a regresarlo a su vista que ustedes deben tener por defecto.
yo voy a aumentar las grillas. Vamos a trabajar acá. Así lo deben tener por defecto. Inclusive el ST, que es el Stock Database, está de FAMESA. Yo lo voy en este caso, a desactualizar para que un poco estemos todos a la par, ¿no? Entonces, acá lo voy a actualizar los stocks. Intuyo que está en lo que es equipo, disco C, archivo de programa, JK Simblas, stock. Creo que es este, ¿no? Bueno, creo que es ese. Ahí está, ¿no? Muy bien, así debería salir la ventana original, la pantalla original, con las grillas, con todo lo demás, ¿no? Entonces, poco para hablar del programa, es que cuando hablamos del programa, tenemos que siempre acotar de que estamos obviamente teniendo dos vistas, ¿no? La vista horizontal, que es el eje este, o eje X también, y la vista del norte, que es en este caso lo que nos da el, el eje vertical, ¿no? Entonces, eh, esto es el eje y esto vendría a ser el eje X. Y lo que sale obviamente perpendicular a la pantalla es la cota. Esta es una definición ya por defecto que queda en el programa, ¿no? Entonces, para lo que es el 2D Bench no se puede cambiar esta vista, pero para otros programas sí se podría modificar la vista, ¿no? Entonces, muy importante cuando tengamos que grabar o guardar un archivo, es muy importante haciendo la recomendación, ¿no? En el 2D Bench no va a haber problemas, porque ya es una vista definida, es una vista estandarizada, es muy estandarizada con la vista de los demás programas de lo que es topografía, ¿no? Entonces, no hay problema en ese aspecto, ¿no? Entonces, trabajamos en dos vistas, eje X, eje Y, lo que es el este, lo que es el norte y lo que es la cota perpendicular a la pantalla, ¿no? Ahora, le doy escape, tengo ahí la vista, muevan el cursor, todavía sin presionar ni clic izquierdo ni clic derecho, que le vamos a llamar así, y podemos ver cómo en este caso hay un movimiento de las coordenadas, ¿no? ¿Dónde lo veo? En la parte inferior, acá. Esta parte inferior derecha, puedo ver las coordenadas tanto en el eje este como el eje norte. Y esta parte de acá derecha, en este cuadro casi final, nos muestra en este caso la escala de la vista, ¿no? Eso lo vamos a poder modificar a lo largo del diseño, no hay problema, pero nos sale esta escala de la vista. ¿Está bien? Luego de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos en la parte superior, en la primera línea, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el nombre ¿no? Tenemos el nombre del programa, 2D Bench GK Simple Surface Blast Design Analysis, ¿no? Pero, muy aparte de la aplicación que estamos viendo, es ver los stocks, ¿no? ¿Qué son los stocks? Los stocks vienen a ser, en este caso, la base de datos de explosivos, ¿no? Es muy importante esto de acá, la base de datos de explosivos, ¿no? Entonces, por defecto ustedes van a tener el ST o el stock, el que viene por defecto en el programa, que es stock.stk. La terminación de todos los archivos stock siempre tienen esa forma, ¿no? STK. Y eso sale por defecto. Segundo, es la base de datos que viene por defecto. DB de database, viene en este caso el defaults.2db, ¿no? El punto 2db hace alusión al 2D Bench, ¿no? Entonces, eso es de cajón lo que viene por defecto. Si abríamos un diseño nuevo con un tipo de stock nuevo, las nomenclaturas o los nombres cambiarían necesariamente, ¿no? Y por último tenemos el nombre del diseño que estamos dando. Como no has todavía definido un nombre, sale por defecto Nane, ¿no? En este caso no tiene nombre. No sale None o simplemente no tiene nombre, ¿no? Y tampoco tiene un escenario. Eso es muy importante, eso lo van a ver en cualquiera de los módulos del JK Simblas, ¿no? Eso es muy importante en los 3 módulos que vamos a ver en el curso. Siempre van a ver esa terminología, ¿no? Luego, en la segunda línea, ¿no? Después del nombre del programa, tenemos lo que es la barra de menús. ¿Son cuántos menús? Son 4, 6, 8 menús.
de los cuales no vamos a ver todos, porque algunos no es que no tenga aplicación, no ha sido muy utilizado por personas, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues, no tengo el conocimiento de qué aplicación tiene, ¿no? Eso sí. Hacer todo el curso sería un poco, no sería, pues, decirlo lo correcto, ¿no? Pero sí vamos a garantizar un nivel intermedio de aprendizaje del curso, ¿no? En este caso, los comandos más importantes del programa en sí, ¿no? El menú File, que lo vamos a ver también al detalle, nos sirve para lo que es borrar un diseño, guardar un diseño, abrir diseños, abrir base de datos, importar diseños, que es muy importante, perdón, importar, en este caso, importar taladros, importar strings, importar archivos en AutoCAD, etcétera, ¿no? Y también vamos a ver cómo exportar, por ejemplo, un diseño que hemos creado, ¿no? Un diseño que ustedes plantean acá, que no es recomendable hacerlo porque no es muy, en este caso, exacto, pero se puede hacer un diseño, obviamente, teórico y se puede exportar un archivo de XF, ¿no? Bueno, en realidad no me convendría mucho usar esa opción de exportarlo a una malla de AutoCAD, ¿no? El menú Edit para poder, en este caso, borrar, ¿no? Borrar, en este caso, los taladros. El menú View, que lo vamos a ver para el tema del zoom. El menú Selection, esta parte del menú Selection, por ejemplo, no he utilizado mucho, ¿no? No utilizo mucho esta parte, por ejemplo, ¿no? Aunque creo que está amarrado lo que es hacer una especie, claro, ¿no? Si ven acá el control M se refiere a lo que es marcar taladros con el selection box, ¿no? Pero de verdad no he utilizado mucho esas opciones, ¿no? El tools tampoco lo he utilizado, la herramienta tools, ¿no? Pero esta herramienta sí es muy importante y eso sí vamos a ver el detalle, ¿no? La herramienta Blast Anal, la herramienta análisis o el menú análisis, ¿no? Vamos a ver todos estos comandos, o en este caso, eh, vamos a ver todos al detalle, ¿no? Luego de eso tenemos los modos, que es muy, pero muy importante los modos. Y acá vamos a hacer una pequeña paréntesis. Los modos prácticamente son todos los procesos del programa para poder, en este caso, simular una voladura, ¿no? Ahí tenemos los modos, de arriba hacia abajo, lo que son el área, o modo área, modo taladros, modo DEX, que hablamos de explosivos, modo downhole delays, o retardos en el fondo, surface delays, que son los retardos en superficie, y por último, la simulación de la detonación, ¿no? Ahora, cuando ustedes se ubiquen en un modo, cada modo tiene un respectivo comando o botón de parámetros, que son totalmente independientes, ¿no? O sea, si ustedes activan los parámetros de holes, van a ser diferentes a los parámetros de surface delays, ¿no? O sea, retardo en superficie. Son diferentes los parámetros, ¿no? Ahora, el programa también es ordenado. Si tú quieres crear taladros, te tienes que ubicar en el modo taladros. ¿Quieres crear retardo en el fondo? Tienes que ubicarte en downhole delays. Si quieres simular, en detonation simulation, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí en este caso podemos hacer la simulación, ¿no? Igual, queremos borrar taladros en el modo hole, queremos borrar explosivos en el modo deck y así sucesivamente, ¿no? No podemos borrar lo que deseemos, salvo que hacemos un borrado total. Pero si queremos borrar, por ejemplo, lo que son explosivos, tenemos que estar en el modo explosivo necesariamente, ¿no? No podemos estar ubicados, por ejemplo, en el modo hole y empezar a borrar explosivos. Podríamos borrar taladros si estamos en ese modo, ¿no? Entonces tenemos la opción de primero de crear y de borrar o eliminar, pero tiene que ser en el respectivo modo, ¿no? No puede ser en otro modo diferente, ¿no? ¿Okay? Para terminar, los menús, también lo vamos a ver muy al detalle, nos centramos a lo que es el help. El help tiene dos opciones, el contents o los contenidos, que son una especie de tutoriales que le hemos visto anteriormente, ya, ¿no? Los famosos help que estaban viendo. El about nos indica la versión del programa que estamos trabajando, qué versión estamos trabajando de JK Simblas, y le damos acá about. Como les repetía, esta versión es una versión de la 2.28 de marzo del 2007. Por conocimiento, tengo entendido que la última versión que se está trabajando en Gran Minería, por ejemplo,
Es la versión de junio, si no me equivoco, del 2018. Es una de las únicas que está trabajando, en este caso, el proveedor, ¿no?, del programa. Pero nos sirve bastante para la parte después de entrenamiento, capacitación, ¿no? Nos sirve mucho, mucho esta última versión. Bueno, esta versión que tenemos acá, ¿no?, en el mercado. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos visto los modos. Vamos a ver el detalle cuando avancemos el curso. No sé si hubiera alguna consulta de parte del auditorio, algo que quisieran acotar, no sé, algo que no les quede claro. Siempre es importante, pues, alguna duda que tengan. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, si no tenemos ninguna duda, podemos seguir con nuestro curso, entonces. Y vamos a ahora ver la parte de lo que es el programa en sí, ¿no? Hemos visto ya, pues, la barra de menús. Y ahora lo que vamos a ver son los modos, ¿no? Hemos mencionado en la parte anterior, el programa tiene modos, y acá lo puedo ver como comandos inclusive, ¿no?, como bloques. ¿Cuántos modos tenemos ahí? Tenemos 6 modos. El orden es muy importante, ¿no? Siempre procuremos hacer de izquierda a derecha los modos, ¿no? Procuren siempre hacer de esa forma. Y vamos a empezar en este caso con el estudio, ¿no? Los 6 modos que tenemos para el programa, para el TUDBEDGE, el primero es el modo línea, o modo área, que yo lo conozco, que ya está activado porque está con el fondo. El modo holes o modo taladros. El tercero es, en este caso, el modo retardo en el fondo. Y el cuarto es retardo, perdón, el tercero es explosivo, el cuarto es retardo en el fondo, el quinto es retardo en superficie y el sexto es el modo detonación, ¿no? Para terminar esa parte. Ahora, luego de eso, puedo apreciar que cada modo, si yo cambio, por ejemplo, siempre tiene un comando que se repite, ¿no?, que se mantiene constante, aparentemente, ¿no? Es ese comando, es este de acá, el que está totalmente independiente, ¿no? Una especie de 2 disquetes o 2 folders, en este caso, traslapándose, ¿no? Este comando es el comando de propiedades de cada modo. Cuando ustedes activen ese comando, les va a dar diferentes propiedades en cada modo que ustedes estén posicionados. ¿Está bien? Entonces, ese es el famoso propiedades o comando de propiedades. Entonces, regresamos al primer modo, que es el modo línea. Es un modo, en este caso, que está activado, está dentro del fondo, y vemos a la mano derecha que tenemos comandos también que están en un bloque, ¿no? Comandos que están en un bloque, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, acá lo voy a poner, ¿no? ¿Cuántos comandos veo en el primer modo? Veo en este caso 5 comandos o 5 herramientas auxiliares al modo área. El primero, ¿para qué sirve? Para lo que son creación de líneas. Entonces, como sale por defecto activado, automáticamente lo dejo. Puedo hacer líneas simples, ¿no? Utilicemos el clic izquierdo. Una línea, otro punto, perdón, escape. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo hacer líneas muy simples, en este caso que podemos crearlas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿me servirán estas líneas para lo largo del curso? Bueno, dependiendo mucho de las condiciones que estén, ¿no? Normalmente no utilizo mucho las líneas, pero sí es muy importante, por ejemplo, aclarar de que el programa no puede utilizar funciones cat para hacer, en este caso, con longitudes e inclinaciones definidas, ¿no? No utiliza ese tipo de funciones cat el programa, ¿no? ¿Sí? Entonces, he hecho líneas simples. Ahora, si quiero desactivar las grillas, ¿qué tengo que hacer? Me voy al menú View, voy al Display Options y desactivo el Grad Lines. El Grad Lines, como su nombre lo indica,
es las líneas de grilla, y esto lo tengo que desactivar, ¿no? ¿Desactivo para qué? Para poder, en este caso, quitar las grillas, ¿no? Bueno, dependiendo mucho ya del criterio de cada uno, ¿no? Desactivo las grillas, no se ve nada porque tengo que darle a aplicar, le doy a aplicar y close, ¿no? Y tengo una vista más limpia, ¿no? Entonces, eso es. El primer comando, el comando que está de izquierda a derecha en el modo línea, en el modo área, perdón, es línea simple. ¿Está bien? Es un comando bien práctico, bien sencillo, pero que, repito, no tiene las funciones de AutoCAD, ¿no? Longitud, inclinación, etcétera, etcétera. Lo dejo por acá, me desplazo con la barra horizontal hacia la izquierda un poquito, quiero un poco de espacio en blanco. Me voy al segundo botón del modo área, es una especie de banco, ¿no? Una especie de perfil de un banco, pero yo le conozco como el modo o la herramienta polilínea. Hago, por ejemplo, un cuadrilátero simple, 1, 2, 3, y por último, para poder cerrar este cuadrilátero, lo intercepto. Ahí tengo un cuadrilátero simple, obviamente pues las coordenadas no están definidas, no son exactas, pero entendemos esto como una polilínea. ¿Está bien? Eso es lo que es una línea simple. Puedo hacer de más longitudes, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo hacer esta polilínea. Con clic izquierdo siempre, y lo cruzo con la primera línea, o el primer segmento, y ya tengo mi polilínea. Por ejemplo, esto podría ser un frente, ¿no? Una sección de un frente. Habría un tema ahí solamente con lo que es la distancia, pues, ¿no? Que se podría también modificar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tanto el comando línea como polilínea me sirve para crear este tipo de, este caso de comando, ¿no? Seguimos. El tercer comando que vamos a utilizar el día de hoy es el comando etiqueta de texto. Etiqueta de texto me sirve para poder crear etiqueta de texto en cualquier lado. Para ello tengo un cursor y le doy, por ejemplo, en esta parte del clic izquierdo, digito con el cursor y pongo en este caso para libre, ¿no? Y le puedo dar OK, ¿no? ¿Ahí? Sería, por ejemplo, para poder crear etiqueta de texto. Puede crear etiqueta de texto, por ejemplo, en la sección de un frente. Acá, ¿no? Clic izquierdo, le doy en este caso, ¿qué le podemos dar? Arrastre. O taladros de arrastre, ¿no? Taladro de piso también podemos dar, ¿no? Le damos OK y tengo ahí, ¿no? Activo otra vez, por ejemplo, acá, que son coronas, pero yo puedo modificar, por ejemplo, como podemos apreciar acá, puedo modificar las coordenadas de esa etiqueta de texto, el este, norte y el level. Nótese que el level está a 0, a una cota 0, ¿no? Una cota referencial 0, ¿no? Entonces, puedo poner, por ejemplo, el origen de coordenadas 0, 0, 0. Lo borro acá, pongo 0, pongo 0 y pongo 0. En el texto voy a poner origen de coordenadas. Y ahí está, ¿no? No lo visualizo, ¿por qué? Por el tema de la visualización de mi programa, ¿no? ¿Cómo hago para poder tener una visualización mejor, por ejemplo, del programa, ¿no? No se ve, por ejemplo, el origen. ¿Dónde está el origen, no? Entonces, lo que puedo hacer es menú View, me voy a la opción, en este caso, VF All, ¿no? O sea, ver todo. Y ahí está, ¿no? Efectivamente me va a mostrar todo el diseño que he creado, ¿no? Es una herramienta muy importante, ¿no? Ahora, ustedes han visto acá, por ejemplo, en lo que es menú View All, puedo utilizarlo con la tecla End, ¿no? La tecla End, pues, se encuentra en el teclado, la tecla Fin, que le conocemos, ¿no? A ver, yo lo tengo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que esto lo voy a tener de esa forma, o si no puedo perder la vista. Tengo que presionar la tecla Fin, ¿no? Automáticamente me muestra toda la vista, ¿no? Independientemente de la selección, por ejemplo, ¿no? Eso es netamente independiente, ¿no? En el teclado, bueno, anterior, no sé dónde estaría la tecla Fin,
tampoco lo iba a encontrar acá, habría que configurarlo ahí, no sé si alguien lo puede configurar. Ah, claro está, ¿no? Como al grave en el 1, ¿no? Por ejemplo, en mi teclado, ¿no? Entonces, puedo hacer esto para poder centralizar la vista y puedo darle al grave 1, bloqueo el lock, ahí está, ¿no? Claro, está como en este caso en mi alfanumérico, ¿no? Ahí está la tecla fin que está en el 1, ¿no? Entonces, esa es la forma, por ejemplo, de poder centralizar una vista, ¿no? A veces podemos perder la vista por diferentes motivos. Hago zoom, por ejemplo, hago un zoom muy variable, ¿no? Entonces, ya no tengo la vista, ¿no? Entonces, digo la vista, que tengo que presionar, simplemente presiono la tecla fin, tengo ya la vista total del diseño. ¿Ok? Entonces, hemos aprendido primero a hacer líneas simples, hemos aprendido a hacer polilíneas, hemos aprendido a hacer etiquetas de texto y hemos aprendido a modificar dichas etiquetas de texto, ¿no? Esta quinta herramienta, la verdad, nunca la he usado, ¿no? Nunca la he usado. Y para los diseños que he hecho, bueno, no he encontrado alguna aplicación, podría ser que sí la haya, pero no lo he usado todavía este botón, ¿no? Muy bien. Luego de haber hecho el diseño, de haber creado todo el diseño, tenemos que mostrar o ver en este caso la información de tus diseños, ¿no? Claro, todavía es un diseño primitivo, rústico, no hay nada todavía, son solamente polilíneas. Pero estas polilíneas tienen información, ¿no? Por ejemplo, si es una línea simple, ¿qué información me va a dar? ¿No? Nos va a dar, por ejemplo, la longitud de esa línea, nos va a dar, o nos debería dar, por ejemplo, las coordenadas inicio y fin de la línea, ¿no? Eso nos podría dar en este caso la información adicional, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué nos daría? Nos daría la sección, el área y el perímetro de esa sección, ¿no? ¿Está bien? Eso nos muestra la información entonces. ¿Cómo activo la información? Es sencillo, ¿no? Ahí nos vamos al menú, ¿se acuerdan? Al costado de los comandos auxiliares, ¿no? Al costado, después de todos estos comandos, en el primer comando que está independiente, no lo pueden dejar de ver porque es el cursor con el signo de interrogación, es yo lo conozco como el display, ¿no? El mostrador de información, el veedor de información, el que nos permite visualizar toda la información de nuestro diseño, ¿no? Activen eso, chicos, activen eso, y le va a salir esto, ¿no? Entonces, como yo quiero capturar un diseño, le doy simplemente clic derecho, y automáticamente calcula los talados en el piso, ¿no? O esta malla, ¿no? ¿Qué va a botar? Nos va a botar, por ejemplo, el área, nos va a botar, por ejemplo, las coordenadas promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es, en este caso, la información que nos va a mostrar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí sería nuestro primeros comandos. No sé si hubiera una consulta por parte del auditorio, algo que quisiéramos acotar. Para solamente finalizar esta parte, recuerden que el polígono que estamos creando o hemos creado no se puede definir con este método manual, no se puede definir pues coordenadas exactas, ¿no? ¿Está bien? Eso sería entonces el detalle, ¿no? A ver, sí, muy bien, muy bien. Entonces, si todo está bien, seguimos entonces. Si no hay ninguna consulta, proseguimos entonces, ¿no? Entonces, ya he aprendido a crear líneas simples, he aprendido a crear polilíneas, he aprendido a crear etiqueta de texto, he aprendido a modificar la etiqueta de texto, he utilizado el Display Information para lo que es mostrador de información o ver la información que he creado. Luego de eso voy a un comando que está totalmente independiente, ¿no? Y varía en cada modo. Es este comando de acá.
es el comando parámetros, ¿no? Yo lo activo por defecto y tengo varias opciones para cambiar, ¿no? Primero puedo cambiar en este caso la línea, el color de la línea, le doy clic acá. Puedo cambiar el color, puedo ponerle un color azul. ¿No? Le doy por OK, le doy aceptar y hago una línea cualquiera. Y veo, bueno, no sé yo visualizar un poco mejor, acá aumento el zoom. Veo que ya son líneas azules. ¿Sí? Puedo cambiar en este caso otro color, si deseo, ¿no? Puedo cambiar el color. Puedo cambiar también el estilo, ¿no? De preferencia no le cambiamos el estilo de la línea, porque se puede cubrir más adelante con lo que son, en este caso, polilíneas y secciones definidas, ¿no? Podemos cambiar el grosor. Etcétera, ¿no? Puedo cambiar el tipo de línea, puedo cambiar el color, puedo cambiar en este caso el porcentaje también de hecho color, ¿no? Muy bien. Esas son entonces las propiedades en este caso del modo línea, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta con el auditorio? ¿Algo que quisiera consultar? ¿Algo que no haya quedado claro para si no pasar al siguiente modo, ¿no? ¿Algo que quisiera acotar, aclarar? Perfecto, perfecto, Jonathan. Entonces, si no hay una consulta, avanzamos ahí, ¿no? Ahora, antes de avanzar al siguiente modo, cierro acá las propiedades del modo línea. Muchos dirán, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para importar, por ejemplo, un perímetro real, ¿no? Bueno, para eso necesitamos utilizar lo que es el modo importación, ¿no? Que lo vamos a ver también en el curso, ¿no? Eso sí, es más exacto, es más real, ¿no? Ahora, como está en el modo área, para poder borrar, en este caso, líneas, polilíneas o etiqueta de texto, tiene que necesariamente ubicarse en el modo área. Pero, si van a borrar, por ejemplo, etiqueta de texto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar esta etiqueta de texto y darle en este caso, con el botón del mouse, o del teclado, perdón, la letra del, ¿no? O sea, con esta letra. Con del, ¿no? Está encima del enter, si no me equivoco. Entonces, me ubico acá, por ejemplo, quiero borrar esta etiqueta de texto, le doy del, ahí está, ¿no? Lo he borrado, ¿no? El retro es encima del enter, ¿no? No parece, no, aparentemente no he borrado nada. Bueno, pues es un tema de la visual nada más, ¿no? Igual también me ubico acá, ¿y qué le doy? Del, ¿no? Hago un refresh, Shift Z y Z, voy otra vez a la vista, menú View. Entonces, podemos en este caso, con el menú, podemos borrar dichas etiquetas, ¿no? Entonces, si yo quiero borrar, me ubico lo más cercano acá y borro, ¿no? Por ejemplo, quiero borrar líneas, me ubico en el comando línea y empiezo a borrar del, ¿no? Del. Quiero borrar polilíneas, me ubico en el comando polilíneas y empiezo a borrar polilíneas. Al final engloba los dos, ¿no? Líneas y polilíneas, ¿no? Entonces, esa es la forma de borrar, pero si el diseño, bueno, tengo muchos diseños, por ejemplo, entonces supongo que no me conviene utilizar esta opción, ¿no? ¿No? Corona, por ejemplo. Corona. Le pongo acá líneas simples, ¿no? Entonces voy otra vez a parámetros, ya no quiero el color azul, le puedo cambiar en este caso por el magenta.
Ujú. Selecciono la magenta, le voy a aceptar, aceptar, ok, aceptar y ya está, ¿no? Y lo cierro. Hago líneas simples. Escape, ya tengo en este caso el tema de lo que es las líneas simples, ¿no? Puedo cambiar entonces el color de las líneas, puedo cambiar el grosor, puedo cambiar el tipo de líneas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ven? Es en este caso el modo línea, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo quiero borrar todo este diseño sin necesidad de estar haciendo uno por uno, puedo hacerlo de una forma bien sencilla, ¿no? Me voy al menú File y me voy a la opción que dice New Blast. New Blast funciona como el borrador de todo, ¿no? Activamos New Blast y le dan sí y automáticamente borra todo mi diseño, ¿no? Independientemente si hay, pues, taladros, si hay explosivos, ¿no? Esa opción no la recomiendo mucho porque te va a borrar todo, ¿no? Explosivos, accesorios, todos los ítems que se ha creado lo va a borrar. Entonces, no recomiendo mucho esta opción, ¿no? ¿Está bien? Lo que podríamos hacer en este caso es utilizar la opción de borrado manual, ¿no? ¿Está bien? Eso sería entonces, ¿no? Y eso sería entonces la forma de poder borrar, ¿no? Ahora, en algunos casos no recomiendo usar New Blast porque de cierta forma como que se desconfigura el programa, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo mejor es salir del programa, le dan en este caso sí, o sea, no quiero guardar el diseño y vuelvo a abrir un nuevo To The Bench, ¿no? Todos los programas, JK Simblas, To The Bench. Abro un nuevo programa, en este caso blanco. Ahora, muchos dirán, ¿no? Pero cuando abro un nuevo archivo, la configuración ha cambiado, ¿no? O sigue manteniéndose con las grillas, el ST de Pamesa 1011, ¿no? Eso tiene una forma de guardarlo, ¿no? Si por ejemplo, a ustedes les ha salido seguro esto, ¿no? Así les ha salido una nueva pantalla, ¿no? Así les salido una nueva pantalla. Y además les ha salido seguro cuando hacen el tema de lo que es el database de stocks, les sale seguro de esta forma, con lo de defecto, ¿no? Ahí está. Seguro les sale de esta forma, ¿no? Entonces, yo, miren, como tengo una configuración que está por defecto, yo le voy a dar la opción menú File y le voy a dar Preference. Save All Settings. ¿Qué significa Save All Settings? Significa guardar todas, en este caso, las configuraciones que hemos hecho, ¿no? Ahora, esta configuración, inclusive le puedes dar un nombre y lo puedes guardar también, ¿no? Como yo solamente quiero guardar un par de configuraciones, no es necesario guardar todo, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente. Le damos simplemente menú File, Preference, Save All Settings, ¿no? Y esto queda por defecto, ¿no? Claro, yo quiero que al momento de ingresar de nuevo al ToDBase me salga, pues, lo que último que he guardado, ¿no? Obviamente ustedes no quieren las grillas y quieren cambiar por la base de datos explosivo, ¿no? No hay problema. Cierro acá, entro otra vez al ToDBench, todos los programas JK Simblas, entro al ToDBench, ¿no? Y automáticamente queda por defecto guardar esa configuración, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahora es al menú View, nos vamos al Display Options, quito las grillas, le doy a aplicar y lo cierro. Y para guardar esta configuración, simplemente lo que hago es menú File, le doy, en este caso, Preference, Save All Settings, ¿no? Guardar todas las configuraciones. Vamos, sí. Vuelvo a salir del programa, vuelvo a iniciar el programa. Vuelvo a iniciar el programa, perdón, todos los programas JK Simblas.
the bench, y ya se ha guardado por defecto la configuración del criptado de las grillas, ¿no? Ahora, si tú quieres guardar todo esto en un archivito, le das menú File, Preference, Save All Setting, como. ¿Está bien? Esa es la forma, entonces ahí podríamos guardarlo para un archivo de iniciación, ¿no? Cosa que cuando abren un nuevo JK Simplas, vamos a poner un nombre cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, prueba de configuraciones, ¿no? Un nombre un poco largo, ¿no? Pero no hay problema. Le damos guardar, cierro, por ejemplo, abre un nuevo, en este caso, to the bench, JK Simplas, to the bench, va a menú File, Preference, Recall Settings, ¿no? Puedo en este caso abrir este de acá, prueba de configuración, y le doy a abrir, y automáticamente a esa configuración, ¿no? Pero, al momento, en este caso, cuando ustedes entran a donde está ese archivo, o sea, en el disco C, en el archivo de programa, JK Simplas, y entra, por ejemplo, al to the bench, en Data, el programa o el archivo no aparece, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque estamos guardando directamente en el programa, ¿no? Pero, si yo lo guardo, por ejemplo, esta configuración como menú File, Preference, Save Setting As, o sea, lo guardo en el escritorio, por ejemplo, de la máquina. Entonces le voy a poner, ¿qué nombre? Le voy a poner, por ejemplo, un nombre, prueba de configuraciones final. Bueno, aunque habría que poner uno más corto, ¿no? Lo guardo, lo cierro, y esto debería estar acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Prueba de configuraciones final, ¿no? Este tipo de formato es un formato, en este caso, es un blog de notas realmente, ¿no? Pero es un formato especial para poder, en este caso, borrar las configuraciones por defecto, ¿no? A ver, lo activo. Un poco por ahí está la definición, ¿no? ¿Ok? Es entonces la forma de guardar. Similar forma vamos a hacer para guardar también lo que es la base de datos o database de la voladura, ¿sí o no? Es la misma forma, ¿no? Y así se puede llevar, por ejemplo, el archivo a otra máquina y lo puede abrir normalmente, ¿no? Entonces, cerramos acá, esto lo hizo, perdón, entro otra vez a todos los programas, JK Simplas, to the bench. Ahí está. ¿Ahí? ¿Alguna consulta con respecto a la configuración? ¿Algo que quieran acotar o algo que vamos a acotar? Sí, profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir sobre el guardar como, por favor? Perfecto, perfecto, perfecto. Disculpe, no había visto su nombre, pero bueno, igual lo repetimos. Lo que estaba mencionándoles es cuando ustedes abren el archivo por primera vez, el JK Simplas, les va a salir, por ejemplo, lo que son esta vista, ¿no? Con las grillas. Y por defecto la base de datos de FAMESA. Ojo que esto son ya configuraciones que ustedes lo pueden manipular, ¿no? Para no estar editando cada configuración, esa configuración lo pueden guardar. Claro, esto es lo que yo tengo, ¿no? Por defecto. Pero yo quiero primero quitar las grillas, ¿no? Entonces quito las grillas, de una forma. Podría utilizar otra base de datos de explosivos, ¿no? Esto también lo vamos a ver después. Podría cambiar la base de datos, un default, ¿no? Un poco para ver eso. Podría inclusive cambiar algunas propiedades, ¿no? Y bueno, todos los demás parámetros por defecto, ¿no? Son bastantes parámetros que lo podemos guardar, ¿no? Entonces, por ahora, solamente estamos viendo un parámetro pequeño que es las grillas, ¿no? Que eso de ahí, yo lo puedo guardar como una configuración, si es que deseo, ¿no? Si no, solamente le doy acá en la opción File y lo puedo guardar de esta forma. Primero con esta opción de Save All Settings, me guarda las configuraciones por defecto. Y ya eso está en el mismo programa, ¿no? Y el mismo programa lo procesa, pues. Lo procesa y lo procesa. Ahora, si yo lo quiero guardar como una configuración aparte, me voy a la tercera opción que es Save Setting As. O sea, guardar opciones como.
Y acá lo decía, ¿no? No lo guarden en la carpeta del disco C, por alguna razón el programa lo oculta, por eso aparece pues en un candadito, ¿no? Entonces, lo que van a hacer mejor es, se van al escritorio, yo lo guardo en el escritorio, nunca lo guarden en la carpeta compartida, porque vamos a tener conflicto ahí con las versiones. Y esto lo vamos a poner acá, ¿no? Con un nombre bien interesante, ¿no? Configuración básica. ¿No? Porque solamente hemos guardado el tema de las grillas, ¿no? Pero podemos guardar más configuraciones, por si acaso, ¿no? Entonces, le doy configuración básica y le doy guardar. Nótese que tiene un parámetro .ini, ¿no? Entonces, es muy importante esto de iniciación. Le doy guardar y automáticamente se guarda la configuración en el escritorio, ¿no? Entonces, cuando yo cierro, por ejemplo, y vuelvo a abrir un nuevo ToDBench, me sale esta configuración, ¿no? Porque ya anteriormente lo he guardado, ¿no? Como 6 settings, ¿no? Entonces, si no lo hubiese guardado de esa forma, por ejemplo, ¿no? Lo edito de esta forma, display option, create lines, y esto lo guardo otra vez acá para que regrese la configuración por defecto. 6 all settings, ¿no? Claro, pero solamente es una configuración, ¿ah? Más adelante vamos a ver más configuraciones, ¿no? Entonces, vuelvo a cerrar, vuelvo a abrir otra vez el ToDBench, y se queda en la configuración por defecto, ¿no? Entonces, como yo no quiero esto y no lo he guardado en el programa, simplemente voy a Menu File, voy a Preference, y voy a donde dice Recall Settings. O sea, en este caso, activar o cargar configuraciones por defecto. No me ubico en el disco C porque eso ninguna me interesa. Puedo utilizar la que está en el escritorio, nótese que no tiene el candadito, es un truquito para poder llevarse el archivo. Y me voy a configuración básica, que fue lo último que se creó, si no me equivoco, ¿no? Configuración básica. Claro. Le doy ahí, le doy a abrir. Y automáticamente cambia esto, ¿no? Claro, acá no se va a ver no se va a ver mucho, ¿por qué? Porque solamente es una configuración que he cambiado, las grillas, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a cerrar esta opción y vuelvo a abrir otra vez un ToDBench, no se ha cargado, ¿no? Porque no lo he guardado y porque no he abierto la configuración. Es solamente una configuración, pero cuando hagamos el curso vamos a ver 30, 40, 50 configuraciones. Y no solamente para lo que es, en este caso, el tema de las configuraciones del programa, ¿no? También podemos ver para el tema de importar también, que es lo mismo que también podemos guardar ahí, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, de esta misma forma, también se guarda tu base de datos. O sea, todo lo que estás creando acá lo puedes guardar en un archivo, ¿no? ¿Cómo lo guardamos? Para ver una introducción, menú File, y nos vamos a donde dice Save Last As. Guardar diseño como. Es una opción muy importante del programa, ¿no? Guardar diseño como. O Save Last As. Esta opción de guardar diseño me permite, igual la recomendación, guardar el database que he creado en este programa, lo tengo que guardar en el escritorio. Obviamente no en la carpeta compartida, ¿no? Porque si no va a generar un conflicto ahí, ¿no? Entonces, guárdenlo en el escritorio, que también lo vamos a ver después, y así lo vamos a guardar en este caso. Y esa base de datos lo puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Eso sí es compatible, ¿no? Cualquier versión lo puede llevar, ¿no? Ahí lo hace bien manejable, ¿no? A pesar que es una versión del 2007, lo hace bien, bien manejable esa parte, ¿no? Por eso decía que el mismo ToDBench es más completo al momento de hacer importaciones, análisis, ¿no? Es mucho más completo, ¿no? Tiene sus limitaciones el programa, obviamente, pues, ¿no? No es un programa, por ejemplo, la interfaz gráfica es muy pobre porque es una versión del 2007, ¿no? Hay otros programas que tienen mejores interfaz gráfica, eso lo vamos a ver inclusive como un pequeño demo también, ¿no? Entonces, eso también es, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Bueno, hasta la primera clase, hemos aprendido la barra de menús, que lo vamos a ver bien al detalle con el transcurrir de las clases, ¿no? No se preocupen, eso sí, vamos a tratar de tocar por lo menos el 90% de los comandos del ToDBench. Garantizamos un nivel intermedio de aprendizaje, ¿no? Y segundo, hemos aprendido, por ejemplo, en este caso, ubicarnos en los modos, ¿no? Entonces, ubiquémonos en los modos. Hemos visto modo área, o ubiquemos en el modo holes. Nótese que cambian los elementos del modo, los elementos auxiliares. Modo deck,
también cambian los elementos auxiliares. Puedo rotarlo en el fondo, también cambian los elementos, se incrementan o disminuyen, dependiendo, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido? En el modo área hemos aprendido a lo que es crear líneas simples, ¿no? Con esta opción, crear polilíneas, crear etiquetas de texto, ¿no? Acá, por ejemplo, ponemos en mineral. Hemos aprendido también a modificar esa etiqueta de texto con esta cuarta opción. En vez de mineral, voy a poner desmonte. Puedo inclusive cambiar las coordenadas de esa etiqueta de texto, no hay ningún problema, lo puedo modificar, lo puedo cambiar. Es manejable, ¿no? Y que hemos aprendido también a cómo guardar la configuración, pero siempre aclarando, ¿no? Solamente hemos guardado la configuración porque todavía recién estamos comenzando con el curso, ¿no? Pero vamos a ver más configuraciones, ¿no? Yo solamente utilizo para 3 o 4 configuraciones, ¿no? La base de datos y el tema de las grillas, ¿no? Pero vamos a ver a lo largo del curso que vamos a usar más configuraciones, ya depende mucho ya de qué tan cómodo te sientas, ¿no? Tal vez no es necesario guardar una configuración, ¿no? Pero es muy importante eso. De la misma forma que hemos guardado la configuración, también vamos a ver cómo guardar la base de datos, el database en este caso, el database, ¿no? Muy bien. Entonces, como primer ejercicio, mientras ustedes están ahí en su equipo, primero vamos a borrar todo el diseño que hemos hecho, o si no hemos hecho diseño, hagamos diseños todavía al azar, empíricamente, ¿no? Entonces, para poder borrar todo esto, ¿cuál era? Nos vamos al menú File, y de ahí, New Blast, o sea, nuevo diseño, le damos, sí, esto te borra todo. A ver, si no me crees, vamos a hacer por ejemplo acá taladros, ¿no? Bueno, sin ningún criterio todavía, ¿no? Vamos a aumentarle acá un poco el zoom. Voy a cargar al azar nada más taladros y voy a ponerle por un explosivo. Todavía tiene ningún criterio, ¿no? Le doy menú File y le doy New Blast. New Blast, ¿para qué es? Borra todo. ¿Sí? Para borrar todo. Si quiero solamente borrar, por ejemplo, quiero otra vez me he equivocado, puedo hacer Edit, Undo. Una sola vez nada más, ¿no? Ahí está. Una sola vez, ¿no? Quiero borrar, por ejemplo, solamente líneas, ¿no? Entonces, si solamente quieres borrar líneas, te ubicas en el modo línea o modo área y te vas a la opción Edit. Y en la opción Edit está una opción que dice borrar todas las líneas y etiquetas de posición, o etiqueta de texto. Le doy acá y le doy sí. Y automáticamente solamente borra las etiquetas de texto. Retrocedo, Edit Undo y regresamos a la etiqueta. Voy otra vez al menú View, voy al Display Options y quito las grillas. Ah, y lo tengo ahí, ¿no? Ya tengo en este caso quitado las grillas. Ahora, quiero borrar, por ejemplo, taladros. ¿No? No quiero borrar uno por uno, ¿no? O sea, podría hacer esto, ¿no? Modo hold, ¿no? Borra acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, ¿no? Pero no quiero hacerlo de ese método. Imagínate pues, que tuviese una gran cantidad de taladros, ¿no? Ahí están los taladros. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente me voy al menú Edit, ¿no? Me voy al menú Edit y me voy a la opción que dice Delete All Holes, o sea, borrar todos los taladros. Luego también vamos a ver la opción Delete Market Hole o Delete Market Hole, ¿no? Entonces le doy acá Delete All Holes y le doy sí. Y automáticamente te borra todos los taladros, ¿no? Esa es la forma entonces para poder borrar. Entonces, si quiero borrar todo, Edit Undo, le doy menú File, New Blast. Y ya tengo para borrar todos los taladros. ¿Está bien? Ese sería entonces el menú, esa sería entonces la opción para poder borrar. No sé si hubiera alguna consulta hasta el momento, algo que tal vez deseen que se repite. O si no, Ingeniero, disculpe. dime. Disculpe, ¿puede repetir sobre cómo alejar y acercar la pantalla? Ah, eso no lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han hecho un diseño cualquiera, ¿no? Han hecho un diseño cualquiera, bueno, todavía, vamos a poner taladros, ¿no? Todavía sin ningún criterio, ¿no? Vamos a poner taladros acá.
Entonces, para poder aumentar o disminuir la vista, primero es la aparición de este rectángulo, ¿sí o no? Este rectángulo yo lo conozco como selection box. Este rectángulo que está de color punteadito es el selection box, ¿no? ¿Y eso cómo lo activo? Lo activo con este comando que está acá. Es el comando independiente, ¿no? Este comando siempre va a estar en todo modo. Entonces, activen ese comando, tiene que estar, en este caso, hundido. Está desactivado, está hacia arriba, ¿no? Entonces no hay nada. Y si lo activamos, aparece eso, ¿no? Presiono clic izquierdo, sin soltar, hago un rectángulo, ¿no? Poso otra vez, vuelvo a presionar, como en el CAD, ¿no? ¿Se acuerdan del CAD cómo era o no? Igualito como el CAD, ¿no? Es un paneo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago un paneo de toda la malla, y solamente quiero que se aumente la malla, ¿no? Para poder aumentar la vista, presionamos Z. Obviamente tiene que estar activado el Selection Box, ¿no? Entonces presionamos Z, ya está. Que no se ve, no se ve aumentando la vista. Hago otro paneo, por ejemplo, para eso está al lado de acá, y aumento a Z. No se llega a ver, hago otro paneo por acá, y voy aumentando Z. Nótese que solamente aumenta y en función al límite del rectángulo del Selection Box. Entonces, si quiero seguir aumentando, hago otro paneo por acá y le doy Z. Otro más por acá, le doy Z, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Z, 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 ¿no? Va a haber un momento, y ahora si quiero alejarme, ¿no? Ya estoy aumentando, pero si quiero alejarme, lo contrario, ¿no? ¿Cuál sería lo contrario? Sería, bueno, acá no aparece, pero sería Shift, que está debajo de Block Mayús, ¿no? O de bloqueo de mayúsculas, y Shift y Z. A la vez, ¿no? Presiono a la vez. Y me alejo, ¿no? Y si me he alejado demasiado y he perdido la vista, como acá, por ejemplo, exageradamente, ¿qué tengo que hacer? Inclusive por ahí me equivoco y escribo pues una etiqueta de texto acá, ¿no? Pucha, no sé, pues le pongo ahí mineral, ¿no? Y sabe de dónde está, ¿no? Bueno, acá se ve, ¿no? ¿Cómo hago? No voy a estar haciendo un paneo para ver, ¿no? Pucha, podría ser, ¿no? Pero si, por ejemplo, estoy en esta condición, no tengo ni una vista, no tengo nada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme al menú View, al menú Vista, y tengo que ir a la opción que dice View All. O si no, presionar la tecla Fin también, ¿no? Presionamos bien All y se muestra toda la vista de mi diseño, ¿no? Claro. ¿Por qué me sale distorsionado? Porque mi diseño está, en este caso, alejado completamente de esta etiqueta de texto, ¿no? Entonces, borramos todo, New Blast, hago otra vez diseños simples. Hago diseños simples, entonces, acá, líneas simples, ¿no? Hago líneas simples. Hago polilíneas por acá, ¿no? Siempre interceptando. Ah, ojo, que cuando ustedes hagan una polilínea, se recomienda cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la polilínea está de esta forma, por ahí, por ejemplo, el pulso no ayuda, ¿no? Dicen, ¿no? Ya está, exageradamente, ¿no? Y voy al Display Options, obviamente la primera polilínea me va a dar, ¿qué? Me va a dar un área, ¿no? Bueno, me está dando un área muy pequeña por el tema de las longitudes también, ¿no? Es un tema ya de vista nada más, ¿no? Por si acaso. Pero si no es que esté a área cero, por ejemplo, es tan pequeño que no se llega a mostrar, ¿no? El JK trabaja solamente con 2 decimales, ¿no? Entonces no se llega a mostrar lo que es en áreas más decimales, ¿no? Pero por ejemplo, acá, el clic izquierdo en este polígono está totalmente abierto, ¿no? El clic derecho, perdón, para capturar. Al estar abierto no me va a botar área, solamente va a botar perímetro. Entonces tengan mucho cuidado cuando cierren o dejen de cerrar polígonos, ¿no? Para el tema del zoom, simplemente hago un paneo de lo que quiero yo aumentar la vista. Por ejemplo, acá quiero aumentar la vista. Presiono Z, otra vez aumento la vista, Z, otra vez aumento la vista, por ejemplo acá Z, y Z, ¿no? Bueno, ya no puedo aumentar más por el tema de la escala, ¿no? Entonces, para no hacer ese problema, simplemente salgo del programa, para no estar viendo la centralización, abro otra vez un 2D Bench y ahí tengo la vista, ¿no? Como acá le decía, ¿no? Hago una línea simple, hago una escala polígono, hago taladros, por ejemplo,
muy pequeños ahí por el tema de la escala. Quito ahí las grillas, display options, close, y lo que hago es aumentar. Por ejemplo, acá activo el selection box, hago un paneo acá, y le doy Z, hago otro paneo, y así sucesivamente, ¿no? Y Shift Z para alejarme de la vista, ¿no? Ahí está, ¿no? Shift Z y Z para aumentar la vista, ¿no? ¿Ok? Esto igual también lo vamos a repetir a lo largo de todo el curso, por si no ha quedado muy claro todavía, pero es sencillo la parte de aumentar y disminuir la vista, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro diseño. Bueno, en este caso voy a borrar todo, voy a New Blast y le hago sí, y tengo mi diseño en sí, ¿no? Vamos al segundo modo de modificación. En el segundo modo es tal vez el modo más importante del programa, porque cuando hagamos la aplicación práctica vamos a, en este caso, a cambiar los parámetros, ¿no? Entonces, el segundo modo es el modo, en este caso, el modo Hall. Pero para poder ver las propiedades o parámetros del modo taladro o modo Hall, al igual que en lo que es el modo área, nos vamos a tener que ubicar, en este caso en lo que es el modo, en los parámetros. Parámetros para el actual modo, ¿no? O para el modo seleccionado. Lo activo y tengo esta vista principal, ¿no? El hole drilling, ¿no? O taladro, o perforación de taladro, ¿no? Tengo dos pestañas, que es el hole y que es, en este caso, el pattern, ¿no? Vamos por uno, vamos a revisar uno por uno, qué significa cada uno de ellos, ¿no? Pero para ello utilizamos una opción acá, si no me equivoco, puedo desde la pizarra. Lo que voy a hacer es, voy a crear un banco, bueno, disculparán un poco el pulso, pero voy a crear el perfil de un banco. Consideren que esto es paralelo, obviamente, ¿no? La superficie es muy abrupta ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahí, por ejemplo, es un taladro. Bueno, esto lo voy a borrar. Voy a hacer un taladro por acá. Acá debería estar el taladro. Consideren el taladro recto, por favor. ¿Ya? Ahí un pequeño, el pulso no ayuda, ¿no? Ya consideren el taladro recto. Muy bien. Entonces, la primera propiedad que tenemos que ver en este caso es el tema. Sí se llega a ver, ¿no? La pizarra, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver primeramente es el diámetro del taladro, ¿no? El diámetro del taladro. ¿Y esto está medido en qué unidades? En milímetros. Cuando ustedes vayan al programa, le va a salir por defecto, en este caso, un diámetro, ¿no? No, eso no tiene nada que ver, es muy relativo, eso lo podemos cambiar. Si ustedes siguen viendo el programa, le va a salir lo que es el bench level, ¿no? El bench level vendría a ser el nivel del banco, este chiquitín de acá. Este es la cota del banco, ¿no? O el famoso bench level. Vamos a hacer un ejemplo pequeño nada más, simple. Vamos a, en este caso, a probar, por ejemplo, con un diámetro de ¿cuánto? De 12 pulgadas, ¿no? Vamos a considerar el bench level, o sea, la cota, en este caso, de la cresta, vamos a considerar como 3.815 metros. Luego, si ustedes revisan el programa, ¿no? Acá lo pongo, acá lo pongo. Como tercer dato, ¿cuál sería? El floor level. Entonces, el floor level, en este caso, es el nivel del piso. Este de acá. Floor level, ¿no? Que es 3.800, ¿no? Bueno, en este caso estamos quedando en 3.800, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tenemos el diámetro, tenemos el bench level, tenemos en este caso el floor level,
¿Qué tengo que hacer? Simplemente calculo la altura del banco. La altura del banco sería una diferencia de cotas. ¿Esto me da cuánto? 15 metros, ¿no? Entonces, la altura del banco es 15 metros. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, taladros a diferentes cotas? No voy a estar definiendo, en este caso, la longitud pues, de cada taladro, ¿no? Salvo que las condiciones sean un poco, salvo que, por ejemplo, en algunas minas, por ejemplo, en el centro, de que su longitud del taladro era irregular, ¿no? Y ahí sí tenemos que hacerlo uno por uno, ¿no? Eso sí ya, pues, era un poco complicado, ¿no? Pero vamos a ver diferentes casos, ¿no? Supongamos que en este caso no quieres colocar la cota sobre el nivel del mar. Podrías trabajar no con la coordenada absoluta, sino con la coordenada relativa. Si el banco mide 15 metros, entonces yo podría trabajar con una altura de ¿cuánto? Podría trabajar con una altura de 15 metros. Y el floor level, ¿cuánto le pondría? 0 metros, ¿no? Pero, van a decir, ¿no? Pero en realidad, pues siempre los taladros, puede haber ese caso de que los taladros sean irregulares, ¿no? Cuando tengas ese caso de que los taladros son irregulares, es un poco más trabajoso modificarlo en el JK, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías que hacerlo manualmente, uno por uno, ¿no? Entonces, es un poco trabajo, imagínate tener pues 50, 70, 80 taladros, ¿no? Y trabajar uno por uno, ¿no? Es ahí donde es un poco tedioso, no hay una forma automatizada, no hay inclusive una forma, no hay ni la opción de crear script, ¿no? Para automatizar este proceso. En esta versión, desconozco en otras versiones, pero se tendría que hacer uno por uno, ¿no? Y es un poco lo complicado, ¿no? Pero si por temas pues, de tiempo no quiero colocar pues la coordenada total, tendría que colocar la coordenada en este caso relativa, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia, ¿no? Y colocar obviamente arriba el positivo y abajo el cero en este caso, ¿no? Una diferencia positiva. También puedes trabajar con 0 y menos 15, ¿no? Pero mejor trabajar con positivos ahí, ¿no? Entonces, esa es la forma de colocar ahí lo que es el bench level y el floor level, ¿no? Ahora, si el banco es uniforme, totalmente uniforme, o es un planteamiento, por ejemplo, una propuesta, podría considerar que todos tengan la misma, en este caso, la misma cota, ¿no? 15 y 0, ¿no? Todos tengan la misma altura de banco, ¿no? Pero repito, no siempre se va a dar de esa forma, ¿no? Es muy variable, pues, el tema de los pisos, ¿no? La generación de pisos ahí en minería, ¿no? Y la topografía ni qué hablar, ¿no? Es muy, muy variable. Luego de haber definido el bench level, el floor level, el programa, y acá vamos a colocarle 12 pulgadas, ¿no? 12 pulgadas, ¿cuánto es? A ver. 12 pulgadas por 25.4 me da 304.8. Entonces colocamos esto en el programa. Colocamos en el programa. 12 pulgadas es 304.8. El bench level, ¿cuánto es? Es 15. Trabajemos con las relativas. El floor level es el 0, ¿no? Para que nos dé una altura de banco de 15. Y el subdrilling, solamente para visualizar los cambios, el subdrilling vamos a considerarlo, en este caso, ¿cuánto le consideramos al subdrilling? Le vamos a considerar 1 metro. El subdrilling sabemos pues que es la sobreperforación, ¿no? Ahí está, 1 metro. Entonces, lo único que hace el programa como parte de cálculo es calcular la longitud del taladro, que es la longitud del banco más el subdrilling, ¿no? ¿Cuál sería la longitud total? Sería 16 metros. Y eso es lo único que hace el programa en el tema de cálculo, ¿no? Por eso es 1 y la longitud te sale 16 metros. ¿Bien? Ya sabemos que es total, whole length es la longitud total del taladro. Y subdrill, bueno, subdrill, ¿no? Sobre perforación, ¿no? Luego de haber definido la longitud total y los demás parámetros, tenemos que definir el hole depth. El hole depth se refiere a esta inclinación del taladro, ¿no? A ver, vamos a mostrar el gráfico.
esta inclinación del taladro, ¿no? Este ángulo alfa. Ese sería el hole dip, ¿no? Luego de eso tenemos, en este caso, por ejemplo, el hole bearing. El hole bearing sería, pues, el rumbo del taladro, ¿no? Bueno, este es el buzamiento, ¿no? Si queremos llamar una forma. Y ese sería el rumbo del taladro, ¿no? Si lo vemos en planta, ahí está, ¿no? Este es el norte, ¿no? Este ángulo que le vamos a llamar beta es el hole bearing, ¿no? Y por último, este es el hole dip. Bueno, voy a disculpar un poco ahí el tema de la escritura, ¿no? ¿Ahí? Ahí está. Entonces, tenemos el hole bearing, que vendría a ser el rumbo, el buzamiento, que es el hole dip, o la inclinación. Acá le pongo, por ejemplo, rumbo. Así estaría en este caso el valor, ¿no? Muy bien. Entonces, sigo modificando en mi diseño. Entonces, el hole dip, consideremos un taladro vertical. El hole bearing, considero 0. Y por último, consideramos el costo de perforación, ¿no? Normalmente pues, para 12 pulgadas podemos hablar en este caso de 13, ¿no? De $13 por metro el costo de perforación. Si hubiera un valor más autorizado, coloquen el costo de perforación directa nada más, ¿no? Directa, ¿no? Y por último colocaríamos la densidad, ¿no? Que sería 2.7. Estos parámetros los podemos guardar con la opción del Save o Recal, ¿no? Si quieren lo pueden guardar. Yo solamente le voy a aceptar nuevos valores, ¿no? Ahora, esto es solamente para un taladro o si no para un conjunto de taladros, ¿no? Si cambiáramos la cantidad de taladros tendríamos que modificar ahí en los parámetros, ¿no? ¿Está bien? Entonces le voy a aceptar nuevos valores, lo dejo por mientras abierto y hago taladros simples. Estoy en el modo holes, estoy en el primer comando y hago taladros simples acá, ¿no? 1, 2. Bueno, si no lo visualizo, aumento la vista con el Z. Aunque, ya sé lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, de anteriores, bueno, anteriores presentaciones, si no me equivoco, he modificado y guardado el size, ¿no? Claro, esto es lo que está pasando, ¿no? Ustedes entran a lo que es menú view, entran al display options y entran a la pestaña que dice size o tamaño. El mío está en 20%, el de ustedes está en 100%. ¿Por qué he hecho esta modificación? Porque también en el curso vamos a ver una aplicación para lo que son chimeneas slot, ¿no? De minería subterránea en el 2D Bench. Entonces le pongo 100 para tener una vista más general. Y ya está, ¿no? Esto lo dejo activo. Ahora sí está la vista después la vista no, se puede decir normal, ¿no? Entonces hago taladro por acá. Sin ningún criterio todavía. Y ya está, ¿no? Quiero ver la información de los taladros. Para esto voy a borrar todos los taladros. Quiero que vean esto bien importante. Voy a Edit y le doy Delete all Holes. Borramos todos los taladros. Y solamente voy a hacer, por ejemplo, 4 taladros. 1, 2, 3 y 4. Y le voy a poner etiqueta de texto. Acá 1. Acá le voy a poner 2. Acá le voy a poner 3. Y por último acá le voy a poner 4. ¿No? ¿Por qué el orden de ahí? Porque ha sido el orden que ha sido creado los taladros, ¿no? Y es muy importante ese orden, ¿no? ¿Por qué? Primero voy a ver las propiedades. ¿Se acuerdan qué comando era para ver las propiedades de mi diseño, lo que he creado? Es el Display Information, ¿no? O bueno, en este caso el mostrador de información, ¿no? Bueno, acá no me sale nada porque estoy en el modo área, ¿no? Pero si voy al modo Holes, ahí me sale, ¿no? 2, 3 y 4. Nótese que cuando yo activo, por ejemplo, el 1 y le doy clic derecho, automáticamente el programa lo ha definido como número 1. Y no es porque yo le he puesto 1, sino que ha sido creado primero, ¿no? Luego esto de acá le ha puesto el número 2 porque ha sido creado segundo y así sucesivamente, ¿no? Esto de acá no lo utilizo mucho porque, bueno, el tema de la creación es muy relativo, ¿no?
Pero, si capturo, por ejemplo, el taladro número 3, y veo información muy importante del diseño, ¿no? Lo primero que tengo que ver es el hole label, que es un código interno que le da el programa. El hole number también es un código interno que le da el programa. Pero tengo que ver, por ejemplo, lo que es el bench o la altura del banco, que es 15 metros, la cual yo había definido anteriormente, ¿no? Como 15 metros. El subdiving también lo he definido como 1 metro, acá está el 1 metro. He definido el diámetro como 304.8, acá está. Luego la longitud total, que es... ¿cuánto es la longitud total? 16 metros, ¿no? El stem off vendría a ser el negativo, en este caso el subdrilling, ¿no? El dip es 90, el bearing es 0, tal como hemos colocado al inicio, pero nos da la información de lo que es el collar location y el toe location. Pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el collar location y el toe location, ¿no? Tal vez lo que han llevado a algún curso pues de modelamiento o de planeamiento, ¿no? Llámese Estudio, llámese Manzai, o cualquiera, un poco van a poder reconocer qué significa pues el collar location y el toe location, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa eso? ¿Qué es el collar location y el toe location? ¿Alguien que pueda El, ahí acotar? el collar es la cabecera del taladro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el toe qué era? La verdad no sé. Muy bien, está muy bien. Por ejemplo, ¿no? El collar es, en este caso, la boca del taladro, ¿no? La boca del taladro, la cabeza, como le dicen algunos, y el fondo del taladro y el pie del taladro sería el toe location, ¿no? Obviamente, cuando nosotros importamos una malla, ¿qué es lo que vamos a importar? ¿El toe o el collar? En realidad, podemos importar cualquiera, ¿no? Pero por temas de practicidad, siempre importamos el collar location. Son las coordenadas de la boca del taladro. Entonces, en nuestro gráfico, en nuestra pizarra, cuando ustedes entonces importan un taladro, esta parte de acá viene a ser lo que es el collar location, ¿no? La cabeza del taladro. Y la parte del fondo viene a ser el toe location. Bueno, no se nota muy bien, pero ahí por lo menos nos da la característica, ¿no? Eso es en este caso la forma, ¿no? Muy, muy importante esto, el tema del collar del toe location. A todos debería aparecerle la el toe y el collar location, ¿no? A nadie debería estar incompleto, ¿no? Si tuvieran algún problema, por ejemplo, le sale 15,0 o 1,0, lo que tienen que hacer es, para ese problema, para que no sea más adelante, es ir a panel de control y donde dice reloj, idioma y región. Entramos ahí y nos vamos a la configuración regional y de idioma. Y nos vamos a configuración adicional. Acá donde dice símbolo decimal, lo borro y coloco el punto. Y donde dice separación de miles, le pongo la coma. Borro y pongo coma. Esto es muy importante, ¿no? A ver, acá lo vamos a aclarar, ¿no? Punto para separador de decimales y símbolo de separación de miles como coma. Ese es por defecto, ¿no? Luego de haber hecho esos dos, simplemente le doy a aplicar, bueno, en mi caso ya no porque está modificado, le doy a aplicar y luego a aceptar, y así sucesivamente, ¿no? Aplicar y aceptar. ¿Sí? Ese sería en este caso para poder cambiar las coordenadas. Bueno, si no se va a actualizar acá, tendrían que salir del programa y volver a entrar para que se actualice, ¿no? La configuración, ¿no? Muy importante. Si no lo hacemos de esta forma, cuando importemos mallas de perforación, no nos va a salir la malla correcta, ¿no? Nos va a salir totalmente distorsionado, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tema. Y por último, nos bota un burro de desplazamiento, ¿no? Un burro de desplazamiento, ¿por qué? Porque es un burro de desplazamiento por defecto que viene el programa, ¿no? No es que lo haya calculado, simplemente lo ha jalado de la siguiente ventana, cierro el display, desactivo el display, lo ha jalado de esta ventana padre, los parámetros.
En mi caso está con 6.08 y 7. Ustedes creo que les sale 5 y 6, si no me equivoco. Acá era 5 y 20, ¿no? Bueno, en la ventana pattern podemos hacer dos tipos de malla, ¿no? La alternada, que es la stylish, o la square, que es la rectangular, ¿no? Cualquiera de las dos mallas se pueden hacer en este caso, ¿no? Por ejemplo, hagamos la square y hacemos eso, ¿no? Ahora, no lo puedo hacer con taladro simple, ¿no? Tendría que hacerlo con el siguiente modo, que es de acuerdo a una malla. Definan ahí los taladros 5 y 4, bueno, para que se visualice como solamente 7. Le doy aceptar. Hago entonces con esta dirección, primero un punto cualquiera. Hago la dirección del espaciamiento, por ejemplo, para esta parte. Para el NOR 45 oeste aproximadamente, por acá. Y me dicen la dirección del burden, ¿no? Perpendicular, obviamente, al espaciamiento, ¿no? Puede ser para esta dirección o para esta dirección de acá. Todo dependiendo qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces yo le pongo para esta dirección y le doy clic izquierdo y automáticamente tengo los taladros, ¿no? ¿Qué taladros he creado? He creado taladros en forma, en este caso, square o rectangular, ¿no? ¿Con cuánto de burden? 5 y espaciamiento 6, taladros y taladros por fila de 5 por 7, ¿no? Ahí está. Ahora, puedo cambiar de malla, la stylish. Y simplemente hago, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Me ubico por acá un poquito más por la derecha, por favor, acá. Hacemos clic con la dirección de, bueno, un poquito por acá nomás. Y por acá, ahí está, ¿no? Nótese la diferencia, ¿no? Entre la malla triangular, la malla rectangular, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? Pero tienen las mismas propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades tienen? Las propiedades de taladro, que son, en este caso, el hole, el diámetro, longitud, tiene el botón de parámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene esa propiedad, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, como diseño, no me sirve mucho porque sabemos pues, que en minería es muy difícil que una malla sea muy cuadriculada, ¿no? Muy perfecta, ¿no? No se va a dar eso, ¿no? Tal vez podemos utilizar mucho en taqueos, ¿no? Con mallas alternadas de 3-2, 3-1 o 2-1, ¿no? Pero también es variable también ahí, ¿no? Entonces, en esa parte tiene ciertas limitaciones el programa, ¿no? La parte de diseño. Obviamente, si quieren hacer diseño de una malla, ¿dónde tenemos que hacerlo? Necesariamente en el AutoCAD, ¿no? Es más exacto, es más dinámico, etcétera, ¿no? Pero hacerlo acá, puede tenerlo como una referencia nada más, ¿no? También se podría hacer, ¿no? Muy bien. He hecho entonces los dos tipos de malla, la malla rectangular, la malla alternada, ¿no? Y ahora vamos a, en este caso, a ver las propiedades de esta, ¿no? Entonces, acepto los valores, ¿no? Acepto los valores, los cierro, y tengo ahí los tipos de malla que he creado, ¿no? Eso es para crear, ¿no? Muy bien. Hemos visto entonces taladro simple con este primer comando, taladro simple sin ningún criterio. La segunda opción es para hacer taladro de acuerdo a los parámetros de perforación, ¿no? Y vamos a ver una tercera, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta por ahí? ¿Algo que quieran consultar, chicos? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que...? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hubiera alguna consulta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar todos los settings, no lo voy a guardar en una configuración nueva, sino en el mismo programa. ¿Cómo así? Me voy a menú File y me voy a donde dice Preference, Save All Settings, ¿no? Lo guardo por defecto todos los settings, cosa que abro un nuevo 2D Bench. Esto es lo interesante del programa, ¿no? Me permite abrir varios proyectos a la vez, ¿no? Es bien interesante. Entonces, por defecto se ha guardado. Veo en parámetros de Hall, veo a ver las propiedades. Ah, muy bien, ahí está. Se ha guardado la última configuración.
Lo que no se guarda, por ejemplo, es el tema de la densidad, ¿no? Eso sí no me permite guardar, ¿no? Es algo que leemos acá, ¿no? Pero eso vamos a verlo luego. Entonces, voy a hacer una malla cualquiera, y vamos a ver como segundo ejercicio ya, cómo poder exportar esta malla, ¿no? En realidad ustedes cuando hacen todo el diseño, ¿no? Hacen el diseño pues de la malla, hacen el carguillo, los accesorios, la secuencia de salida. Lo único que pueden exportar como diseño es en sí la malla de perforación, ¿no? No se puede llevar pues, no pueden exportarlo al AutoCAD todo el diseño, ¿no? No van a poder exportar por la cantidad de talar y todo eso. No me permite fácilmente, ¿no? Pero sí hay una opción, por ejemplo, de exportar el diseño como una macro que tiene el programa, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero en Excel, ¿no? O en formato texto también, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, exportar una malla que he creado, una malla empírica, hago, por ejemplo, acá, y lo llevo de esta forma, ¿no? Ahí está, activo el Selection Box, y tengo esta malla cualquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esto yo lo quiero exportar, con todas estas propiedades que tengo que hacer, me voy al menú File, y me voy a la opción que dice Export. Y tengo para exportar, y en la última opción que dice Export Data DXF. Lo guardo, o le doy clic ahí, y vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner prueba de exportación, ¿no? Prueba de exportar nada más, en DXF. Exportar nomás, ¿no? Prueba de exportar DXF, nada más, ¿no? ¿Dónde lo guardo? Acá le pongo, en este caso, el buscador, y lo guardo en el escritorio por ahora, ¿no? Para poder, en este caso, encontrar el programa, ¿no? Guarden siempre todo en el escritorio, ¿ya? Le damos en este caso, bueno, en este caso era para abrir un diseño, perdón, acá es para exportar. Le doy OK, y le damos aceptar en este caso, ¿no? Pero debería guardarse en el escritorio, ¿no? A ver, ¿dónde la guarda? A ver, acá, vamos a otra vez a File, Export, Export de XF, creo que lo guardamos acá. Acá creo, ¿no? A ver, vamos a ponerle como prueba exportar, y le damos, en este caso, abrir. Claro, ahí está muy bien, ¿no? Repite entonces, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Primero van a donde dicen los puntos, los 3 puntos para poder buscar la locación. En la locación le damos un nombre, prueba exportar DXF, prueba exportar nada más, le doy a abrir, y automáticamente ya me crea la ruta, ¿no? Donde ha sido guardada. Le doy OK y le doy aceptar. Esto lo minimizo, y automáticamente lo tengo que exportar. Bueno, está en formato DXF, no lo puedo leer obviamente en el sistema virtual. Pero lo voy a llevar, lo voy a copiar y lo voy a llevar al sistema, a la carpeta compartida, ¿no? Y ahí está. Voy a exportar DXF. Claro, no sale nada porque está todavía en el sistema virtual. Pero cuando yo entro, ¿no? Cuando yo entro, a ver, yo entro a la carpeta compartida. Entro a la carpeta compartida. Ahí está la prueba exportar, ¿no? Lo voy a copiar, lo voy a cortar mejor, ¿no? Lo voy a abrir y lo voy a pegar acá, ¿no? Entonces lo abro. Obviamente lo estoy viendo en el sistema, en este caso real, porque instalar AutoCAD en el sistema virtual no es recomendable, no es recomendable. ¿Está bien? Ahora, la exportación también es una exportación básica, no es algo muy elaborado, que digamos, ¿no? En realidad, solamente te va a exportar pues, los tableros que hemos creado, ¿no? Esperamos un rato que cargue el AutoCAD, siempre es un programa pesado. Veamos si, ¿no? Es un tema pues, de la versión. Dejemos un rato que se actualice. A ver. Bueno, no se actualiza, entonces le damos zoom extendido. Ahí está tu malla, ¿no? Ahí está tu malla de perforación, ¿no?
Claro, con la misma propiedad, ¿no? Entonces, obviamente es una malla básica, elemental, ¿no? Pero ahí está tu malla de perforación, ¿no? En realidad, esto lo he utilizado con fines académicos, la exportación de una malla, porque solamente me permite exportar la malla. No puedo exportar, pues, el tema del carguillo, ¿no? Eso, ¿no? Lo que, en AutoCAD, obviamente, hablando en el formato de XF, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, en este caso, en el programa sí lo podemos llevar con todo el módulo completo, ¿no? Pero es, por lo menos, conocer una herramienta muy importante, el JK, ¿no? Que nos permite exportarlo, la malla, ¿no? Esta herramienta, por ejemplo, no hay en el 2D-Face, no hay en lo que es el 2D-Ring, ¿no? O sea, en estas versiones no hay esa forma de exportar, ¿no? Por eso decíamos que siempre el 2D-Ring es más completo, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez exportado, tenemos ahí nuestra malla exportada, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos entonces con las mallas. Hemos hecho diferentes tipos de mallas, rectangulares, alternadas, todavía como referencia. Luego vamos a ver cómo importar una malla real. Siguiente comando es el drill a part inside polygon, ¿no? O sea, perforación de taladros de acuerdo a un parámetro dentro de un polígono. ¿Qué significa eso? Hacen un polígono cualquiera. Bueno, acá pequeño lo he hecho, ¿no? Bueno, no importa. Y activan en el modo juego la tercera herramienta, se ubican en un punto cualquiera dentro de la sección, por ejemplo acá, y le dan clic, y automáticamente te crea según la última configuración del programa, ¿no? Entonces, le doy Shift Z y Z para refrescar la vista. Ese rojo son taladros que no han sido creados, por si acaso, ¿no? Mucho cuidado ahí, no voy a pensar que se han hecho más taladros, solamente es un efecto visual. Puedo editar, por ejemplo, la malla, ¿no? Puedo dar un retoque, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedo borrar con del, esto lo borro con del, por acá también, por acá también, por acá también, por acá también. Y puedo estar borrando los taladros, ¿no? Y eso depende ya mucho de, en este caso, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero es una opción bien interesante, ¿no? En este caso, Inside Polygon. La cuarta opción, en realidad, es una opción para crear taladros alrededor de una línea. Vamos a aplicar acá, por ejemplo. Acá lo hago. Me dice la elección y ya está, ¿no? Eso es, ¿no? Esta opción podríamos servir para hacer talados de precorte, talados en línea, todo eso, ¿no? Pero, sinceramente, solamente lo utilizo para fines académicos, ¿no? Bueno, tampoco lo utilizo para fines académicos, ¿no? En la práctica tenemos que importar una malla real, pues, ¿no? Y esto no me serviría mucho, ¿no? No he encontrado muchas aplicaciones, algunos comandos, ¿no? Están ahí, pero no los utilizo. La quinta herramienta, por ejemplo, tampoco lo utilizo porque es para modificar el código interno de los taladros. No tendría mucho sentido modificar porque no lo utilizo, ¿no? Claro, y tiene un código interno, pero yo puedo ponerle como etiqueta de texto un código ya definido, definido en la malla, ¿no? Entonces no utilizo mucho esa quinta opción. La sexta opción sí la utilizo bastante, es la creación de nudos, y puedo crear un nudo, por ejemplo, acá. No se llega a visualizar porque es bien pequeño, le aumento el Z. Y ese es un nudo, ¿no? Un nudo, ¿qué significa para lo que es el programa? Es la generación de un punto auxiliar para la creación o el inicio de la detonación de una malla de perforación, ¿no? Es el punto de detonación, mejor dicho, ¿no? Para un poco simular ya, pues, una voladura casi real, ¿no? Nos sirve bastante la creación de nudos, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de poder crear, en este caso, nudos. Bueno, hemos visto ya pues el tema de los parámetros, ¿no? Hemos visto en este caso las propiedades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si cuando ustedes importan una malla, quiero cambiar, por ejemplo, las propiedades de esta malla, ¿no? Quiero cambiar, por ejemplo, estos dos taladritos, sus propiedades, por diferentes motivos. ¿Qué método utilizo? Primero tengo que marcarlo. En lo que es el JK Simblas, marcar un taladro significa que al taladro le vas a digitar con el teclado M y ya está marcado. Lo contrario que sería un market, sería desmarcado, ¿no? O sin la M. Entonces quiero marcar esto, M. Quiero desmarcarlo,
me voy con el taladro y presiono la U, bueno, vamos a zoom. Presiono la U y lo desmarco. Aquí también lo desmarco y ya está. M y M, ¿no? Quiero marcar, por ejemplo, toda esta malla. ¿Qué tengo que hacer? Control M, ¿no? El control sí me va para cantidad, pero de acuerdo a mi selection box. Puedo marcar todo, control U. También lo desmarco todo, ¿no? ¿Está bien? Es entonces la forma de marcar y desmarcar, ¿no? Bueno, como parte de la metodología de la institución, vamos a dejar algunas asignaciones, en este caso tareas para ustedes. Y la primera tarea que va a ser simplemente crear una malla con las siguientes condiciones, ¿no? Ahí inclusive lo vamos a poner, ¿no? Una malla con las siguientes condiciones. Diámetro de, vamos a ponerle 12, un medio de diámetro. Nivel del banco, vamos a poner en este caso que tenga un nivel de 16 metros. Tu drilling le vamos a poner 1.5. Vamos a por ahora considerar todos los talados rectos, ¿no? Consideren el hole bearing, consideren en este caso, en que no lo hagan recto. Vamos a considerar 77 grados. Mucho, ¿no? 75 está bien, ¿no? El hole deep, vamos a considerarle 180 grados. ¿No? Todos tienen la misma rumbo. Costo de perforación para ese diámetro, $15 por metro aproximadamente, esto es variable, hemos dicho, $15 por metro. Consideren, ¿qué más? La densidad, consideren consideren taladros por fila. ¿Cuánto lo vamos a considerar? Consideren en este caso 8 taladros por fila. Filas, ¿cuánto consideren? Consideren 6 filas. Consideren en este caso el burden. Consideren los 5.2 y espaciamiento 6.3, y por último consideren en este caso malla alternada, ¿no? Entonces el trabajo consiste, el primer trabajo consiste en exportar esta malla con estas condiciones, ¿no? Con estas condiciones, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que haber un pantallazo adicional, un pantallazo o una imagen de la colocación de estos parámetros, ¿no? ¿Sí? Este sería como primer trabajo. Bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que sería el día miércoles. Bueno, agradecerles por su tiempo, no sé si hay alguna consulta. Esa parte de los trabajos, de las tareas, es parte pues para la certificación que da la institución. Muy importante como práctica, ¿no? Creo que está sencillo la tarea, ¿no? No creo que demore mucho la tarea, ¿no? Entonces el diámetro es 12,5, nivel banco 16, drilling 1.5, hole bearing 75, 180, construcción, tala por fila, tal. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder, alguna consulta que tengan, señores, algo que quieran consultar, esto lo vamos a, la tarea es para el día de la siguiente clase, ¿no? El miércoles. Preséntenlo en archivo, presentar dos cosas, ¿no? La malla exportada en CAT o en DXF y la imagen de los parámetros de su malla, ¿no? Todavía no hemos aprendido a crear la database, así que todavía no vamos a hacer la database, ¿no? La imagen de los parámetros de la malla, ¿no? Ahí está, esa es la tarea, ¿no? Presentar en esos archivos. Se guardan con su nombre, ¿no? Apellidos y nombres. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna consulta, señores, algo que no haya quedado claro. Ahora estamos viendo pues se puede decir la parte introductoria del curso, ¿no? En realidad hay mucho por ver todavía, ¿no? Pero sí, el tiempo va a quedar más que
más que preciso para hacer todo el curso, ¿no? Y algunas cosas adicionales más también, ¿no? Que no se han podido hacer en cursos presenciales por tiempo, ¿no? No sé si algo más que quisieran consultar, alguna duda. Igual los amigos bueno, de Easy están grabando la clase, se lo va a compartir, ya lo coordinan con la señorita Melina, ¿no? La clase. No sé si hay alguna consulta, algo que quieran consultar. Ah, ya, como la imagen de colocación de parámetros, ejemplo, ¿no? Le doy activo el parámetro de Hall, y esta imagen quiero, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hago con mi recorte acá, ¿no? Esta imagen, ¿no? Eso quiero. Por ahora, ¿no? Y ahí lo guarda, ¿no? Le hace un inscription, no sé. Claro, estos parámetros son diferentes, ¿no? Porque yo le he puesto 2 en medio, Sudril le he puesto otro valor, ¿no? ¿Cuánto le hemos puesto a Sudril? Eso quiero con el tema del screenshot de la captura, ¿no? Bueno, Sudril 1.5 le he puesto, ¿no? Pero vamos a ver en la siguiente clase, por ejemplo, cuando son taladros inclinados, ¿no? Cómo sale la representación de los taladros. ¿Sí? Eso nada más. Para la siguiente clase, no sé si veo una consulta adicional. Listo. Bueno, si no hay una consulta, igual nos vemos el día miércoles. Sí, dígame. Sí, disculpe. Podría también adjuntarnos ahí sobre las dimensiones que hice en el banco, ¿no? Ahí. ¿Esto? Sobre esa pequeña gráfica nomás que hizo, también adjuntarnos ahí, para que no los entregue. Te voy a pasar un PDF donde está más elaborado. Si quieres también te lo paso. Esto de acá, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Esto de acá, ¿no? Sí. Ah, exacto, exacto. Lo voy a guardar si no, ¿no? Se borró la pizarra. Ah, acá está, ¿no? Acá está, se ha guardado. Esto lo voy a pasar por WhatsApp a la cita medida, se lo vamos a compartir, ¿no? Pero igual tengo un material adicional de este gráfico del banco, donde está más al detalle, bueno, está más decente el gráfico, ¿no? Está un poco ahí, perdonarán un poco el pulso, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna consulta adicional, revisen el manual, vayamos practicando lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Todo esto, señores. Bueno, Ingeniero, dígame. disculpe, ¿puede repetir esa parte del polígono donde solamente capturaba dentro del polígono los taladros? Ya, claro. Cuando vimos esta parte de acá, teníamos que hacer primero una malla cualquier. No se ve su... No sé. Sí, sí, un ratito, por favor. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Cuando hacíamos un polígono cualquiera, cualquier polígono, bueno, obviamente cerrado, ¿no? Bueno, voy a borrar esto, por ejemplo. Esto lo voy a borrar. Nudo. Hacemos un polígono cerrado, hacemos un taladro, y en la cuarta opción, esta herramienta de acá, que no es una especie de polígono de magenta, simplemente haces clic en donde quieres empezar la malla, ¿no? Por ejemplo, quiero empezarlo acá. Hacemos perdón, tenemos que borrar esto y activar este botón de acá, y hacemos un clic acá, automáticamente sale esto, ¿no? Lo rojo es lo que realmente no está, ¿no? Pero se distorsiona por el tema del mismo programa. Entonces, para refrescar, Shift Z y Z, ¿no? Bueno, en mi caso, estamos con este comando, ¿no? Y ahí se refresca la ventana, ¿no? Quiero borrar taladros, me voy acá y voy del, ¿no? Del y acá, ¿no? Del también, ¿no? Y ahí voy borrando, ¿no? En realidad, no vamos a hacer mucho de esto en el problema, ¿no? Lo vamos a hacer seguro ya pues con un método más real, una malla real, ¿no? Pero siempre es bueno conocer estos comandos, ¿no? A modo de respaldo académico, ¿no? ¿Ok? No sé si hubiera una consulta adicional de parte de ustedes, algo que quisieran preguntar. Bueno, si no hubiera una consulta, damos por finalizado la primera clase. Todavía es una pequeña clase introductoria, así que sus demás colegas se pueden todavía matricular, ¿no? Igual si hay algún personal nuevo o alumno nuevo, vamos a hacer un repaso cortísimo también, no podemos tomar mucho tiempo, ¿no? 10, 15 minutos, muy, muy corto, para que se nivele con sus demás compañeros, ¿no? Bueno, si es que hubiera algún alumno matriculado nuevo, ¿no? ¿Está bien?
Muy bien, darle las gracias de parte de los amigos de Ingesoft. Mi nombre es Francisco Rojas y nos vemos en una próxima clase. Igual ahí están el WhatsApp de Melina, están los correos, cualquier consulta con la señorita Melina y ella lo canalizará hacia mi persona. Listo. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Buenas noches.